Exacta Box es presentado por cortesía de Jockey Tag. ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en Exacta Box. Con muchísimo cariño, con un gran placer les saludamos el miembro del Salón de la Fama, Ramón Alfredo Domínguez, y un servidor, José Francisco Rivera. Hoy con dos invitados muy especiales, Joan Rosado, Roberto Rosado, dos jinetes, una familia hípica, hoy aquí con nosotros en Exacta Box. Ramón, ¿cómo estás? Un gran abrazo y qué bueno reencontrarnos en este espacio. Saludos, José Francisco, y súper contento de estar compartiendo con dos grandes jinetes y padre e hijo, y bueno, mucho que cubrir en este momento. Adelante, muchachos, ¿cómo están ustedes? Saludos, señores. Bien, Joan, Roberto, ¿cómo están? saludos Saludos, todo Ramón bien. y José. Bien, gracias a Dios. Bueno, ¿con quién Déjame comenzar. arrancamos? Ramón, Sí, adelante, arranca tú. seguro, voy a ir por orden cronológico con Roberto, el papá, y de verdad que son historias muy parecidas del padre y del hijo, porque escuché que Roberto, cuando antes de tú llegar a los Estados Unidos a montar, tú, siendo de Puerto Rico, trataste de entrar en la escuela de jinete en Puerto Rico. No sé si esto es cierto, quiero que tú me confirmes y que nos digas acerca. Y Mm. supuestamente porque eras muy alto o dijeron que no iba a servir para jinete y eso fue lo que llevó a que viniera a los Estados Unidos. ¿Eso es cierto? Sí, eso es cierto. En verdad, ¿sabes? Desde muchachito ya yo, ¿sabes? Como yo iba a la escuadra desde los 6 años, a la cuadra de mi abuelo, y escuchaba mucho que los jockeys altos no los cogían en la escuela de jinetes. Y ya yo tenía eso en la mente, que dije, cuando ya tenga mis 15, 16 años, me voy para los Estados Unidos para sacar mi licencia de jinete. ¿Sabes? Pero traté de ir a la escuelita, pero no me cogían ¿sabes? No me aceptaban por la estatura. Pero ¿cuál es tu estatura, Roberto? 5'7". Ah, bueno, Tipo, pero uno anda. setenta. ¿Ah? Pero está cerca de la estatura de Ramón, ¿correcto? Sí, bueno, yo soy 5'6", y él es 5'7", él mide 1,70 m. Mm. Y Joan, ¿cuánto mides tú? Mido 5'9". 1,75. Imagínate. Claro. Sí, Y fíjate, esa es otra prueba de que sí se puede. claro. Pues eso, ahí fue que me vine a los Estados Unidos a la cuadra de mi tío, que era entrenador acá, en Filadelfia, Julio Cartagena. Y él me ayudó bastante. Ahí aprendí a dar, como dicen allá, picadero, pero acá era en el shed roll. Ahí empecé a... Roberto, y no solamente que llegas aquí, bueno, con la ayuda de tu tío, pero al año siguiente quedas de aprendiz del año, te ganas el Eclipse Award como aprendiz. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Nada, esa experiencia fue bien bonita, ¿sabes? En verdad, es mucho trabajo porque estaba montando de día y de noche. Para ese tiempo corría en New Jersey, Garden State y Philadelphia Park. Y yo hacía Philadelphia Park ¿sabes? Por la tarde, y por la noche me iba a Garden State a montar. Y Wow. casi siempre montaba, ¿sabes? Montaba todos los días. Y gracias a Dios aprendí, eso me ayudó bastante, no me cogí un día de castigo. Estuve todo el año, ¿sabes? Montando. Y yo digo que eso me ayudó bastante para lo del eclipse. Claro. Claro. Ahora, Joan, tu papá dice que él estuvo en el hipódromo desde los 6 años, pero tú estás metido en esto desde que naciste. Entonces, ¿cómo fueron tus inicios y cómo le dijiste a tu papá, quiero ser jockey? ¿Y cómo lo tomó tu papá? Sí, desde que tengo este uso de razón, siempre estaba en el hipismo y era lo que me apasionaba, ¿sabes? No, yo creo que ellos lo sabían desde muy pequeño. Yo me ponía bota, me ponía el casco cuando llegaba y él estaba con fuete en mano y creo que ellos ya sabían por dónde iba, por el camino que iba. ¿Y cómo le Co- dijiste a tu papá, quiero ser jockey? ¿Y cómo reaccionó Roberto? Es que siempre yo y mi papá somos, ¿sabes? Somos bien apegados y yo siempre me pasaba con él. Sí, me acuerdo que yo le escribía hasta cartas, le escribía para que él me levantara por la mañana, para que me llevara al hipódromo. Y si no me llevaba, ¿sabes? Me ponía triste, me enojaba. Y cuando él llegaba se lo decía, oye, papi, ¿por qué no me levantaste? Si te escribí una carta para que ¿sabes? Para que me levantara, me llevaras para el hipódromo, pero yo creo que se sabía, era obvio que me llamaba la atención los caballos y era donde yo quería estar siempre. Mi hábitat, como uno dice. Joan, para profundizar esa historia, escuché por ahí, y una vez más usted me puede corregir si fue así o no, que los dos requisitos que tu papá te puso es, número uno, que termines tu bachillerato, el cual lo hiciste, terminaste, te graduaste, como dicen aquí, de high school, pero número dos, que
si de verdad querías ser jinete, tenías que estar comprometido y totalmente enfocado en la profesión. Y tanto fue así que, Roberto, tú compraste o agarraste un caballo retirado y lo llevaste a una finca y como por 2 años, todos los días, Joan iba y lo cuidaba y tú le diste clases. Esa fue sus enseñanzas inicialmente en la profesión, ¿es correcto? Eso es así. A mí ¿sabes? Me regalaron un ejemplar que estaba en Penn National y, ¿sabes? Y lo trajeron hasta acá, hasta Filadelfia, y lo puse en una finquita ahí al lado del hipódromo. Hay una finca. Y ahí cuando yo salía de galopar y eso, y Johan, ¿sabe? Que salía al mediodía de la escuela, nos íbamos para la finca y ahí yo empecé a enseñarlo en el picadero y todo eso, ¿sabes? De poquito a poquito. Y hasta que por allí había como un pastizal así, y hicimos como una pistita allí más o menos, ¿sabes? Vuelta Redonda tenía como un cuarto de milla y ahí Johan empezaba a yoguear la yegua y a galoparla suavecito y yo le fui enseñando poco a poco. Ahora, Roberto, esto me hace pensar que entonces tú nunca tuviste duda de que tu hijo iba a ser jockey a pesar de su estatura, ¿es correcto? No, ¿sabes? Yo siempre me preocupaba un poco el peso, porque él se puso como en 122 libras por ahí, ¿sabes? Antes de terminar la high school. Y ¿sabes? De ahí yo le empecé a decirle a Johan, ¿sabes? Que comiera más saludable y cosas más livianas. Porque yo sabía que él estaba alto para ser jinete, ¿sabes? Y yo sé que es un sacrificio bien fuerte y yo no lo quería ver tampoco rebajando ni nada, porque yo sé lo que es todo eso. Y yo no quería que él pasara por todo eso. Y fue bajando poco a poco. Y ya cuando estaba Johan en el hipódromo galopando, yo siempre le tiraba el ojo, no verlo flojo encima de los caballos. Y gracias a Dios siempre él se mantuvo, ¿sabes? Saludable y fuerte en los caballos, que era lo más que me preocupaba a mí. Pero yo sabía que Johan iba a ser jockey, porque desde los 2, como él dijo, a los 2 o 3 años ya él se ponía las botas mías de galopar y el fuete y el casco, y se trepaba en mi caballo de madera. Y en verdad Johan yo no tuve que enseñarle mucho, porque él ya a los 7, 6 años ya él practicando en el caballo se cambiaba el fuete y todo. Que fue fácil. Lo que era, ¿sabes? Enseñarle las cosas básicas y yo sé que el talento estaba ahí. José Francisco, tú quizás no conoces muy bien la trayectoria de Roberto como jinete, pero te puedo decir que es tremendo, tremendo jinete. Y sin embargo, Roberto, yo creo que el sueño de cualquier padre, que es que nuestros hijos sean mejor que nosotros, tú lo has alcanzado, porque Joan es tan bueno como tú eres de jinete. Joan sé que es mejor que tú y va a continuar ascendiendo. Algo que a mí me llamó la atención muchísimo fue que desde su debut, Joan debutó en Philadelphia Park en esa época, Parks ahora, y le dio una monta a ese caballo o a esa yegua que fue extraordinario. Bueno, súper, súper paciente, que más bien yo viendo la carrera decía, bueno, ok, está bueno ya, echa a correr y esperando, y alcanzó y ganó a corta distancia, pero que es algo que nunca tuve con un debut. Todos nosotros apresurados con la presión, más bien tratamos de mandar el caballo antes de tiempo, pero eso no fue el caso con Joan. Que por cierto, una nota cortica acerca de la yegua con la que él ganó, José Francisco, su nombre es Tripocha, que es algo que creo que más que todo lo utilizamos en Venezuela, que eso quiere decir trillizo, y fue el nombre que se le dieron porque los dueños, que el apodo de la mujer es Pimpi, se llama Nerila Morales y el esposo apellido Gutiérrez, entonces era Pimpi y Guti, y le pusieron Tripocha porque ellos están asociados con el entrenador Gustavo Delgado y lo hicieron en memoria de los nietos de Gustavo Delgado que tenían trillizos. Entonces, bueno, hay una conexión ahí entre los venezolanos y la yegua con la que debutó Joan. Y Joan, yo considero que esa pasión, ese enfoque que tú tienes tan grande que desde pequeño por la profesión, quizás es algo que también ya lo tenía tu papá, pero me parece que viene de tu abuelo. Roberto, tú me puedes decir, porque he escuchado que Chu Cartagena era también una locura, que fue jinete también y luego entrenador e incluso que convirtió el
el cuarto donde tienen el equipo de los caballos como en un cuarto y él se quedaba ya a dormir o a vivir por mucho tiempo porque Ujú. estaba, de verdad, obsesionado con sus caballos. Sí, eso es verdad. Mi abuelo fue jinete y después entrenador. Y no montó mucho porque también me dijo que tuvo problemas con el peso, pero escuché, ¿sabes? Amistades de él me dijeron que, ¿sabes? Que mi abuelo fue buen jinete, ¿sabes? Que montaba muy bien, pero el peso fue lo que lo... Él me dijo que la última vez que montó, ¿sabes? Dijo, no montó más nada y se fue a comer y me dice que regaló todo el equipo y ahí poco a poco fue que empezó a entrenar. Pero me dice, ¿sabes? Los que lo vieron montar me decían que fue buen jinete. Johan, ¿a ti te pasó en algún momento por la mente ser entrenador o siempre estuviste decidido a ser jockey? No, siempre fue, mi primera opción fue ser jinete. Si no podía, pues ser entrenador. Pero ahora que veo un poquito más de cerca la vida del entrenador, tampoco es tan fácil. Obvio, ya, ¿cuál es más difícil para ti? Porque sabemos que estás muy cercano a una entrenadora que es tu prometida. ¿Cuál es para ti la vida más difícil? ¿La de un jockey o la de un entrenador? Físicamente la de un jockey, pero mentalmente es mucho estrés para el entrenador. Y trabajan duro, y hay que darle crédito por lo que hacen. Trabajan bastante duro y se merecen mucho crédito por lo que hacen. Sí. Yo creo que la vida de un entrenador es prácticamente como un médico. Eso es 24 horas al día dedicado a su profesión, pendiente de que haya una llamada telefónica, de que hay un ejemplar que tiene cólico, de que este no está comiendo, de Sí, cualquier cosa. Y ojo, hay que quitarse el sombrero ante ellos porque no es nada fácil. eso es así. Sí. Yo digo que cuando uno compara, por lo menos desde el punto de vista mental o emocional también, por lo menos el jinete, también eso es algo extremadamente estresante o uno tiene que estar siempre superándose o uno mismo, porque son esos obstáculos mentales que uno se pone muchas veces, que será que puedo hacer esto o no, y eso es una batalla constante, pero con los entrenadores es como lidiar, bueno, es como no, es lidiar con el público, tienes que, y a medida que va creciendo tu establo, son más personalidades, muchas veces más egos y de verdad que no debe ser nada fácil. Ujú. Hay que lidiar con los propietarios, con el público, con los jinetes, con los apostadores, con tantas Con cosas. el personal también, el personal de trabajo, sí, no Ujú. es fácil. Que, Roberto, Eh, disculpa, adelante, Ramón. José Francisco, Roberto, no, tú dale. tú en un futuro te verías como entrenador, siguiendo los pasos de tu abuelo, por ejemplo? Sí, yo creo que sí, a mí me gusta eso y desde chiquito me apasiona, ¿sabes? Bregar con los caballos, porque yo iba, te digo, desde los 6 años yo estaba en la cuadra de mi abuelo y siempre me ha gustado bregar con los caballos. Él me enseñó mucho también ¿sabes? De entrenar y eso. Y el día que me retire de jinete, ay, Joan dice que es una profesión bien sacrificada, yo lo sé, pero a mí me gusta. Y, y yo creo que si Dios quiere, el día que me retire de jinete, quiero ser entrenador. Roberto, bueno, aquí todos menos Joan somos padres. ¿Qué te causó más emoción? ¿Tu primer clásico o el primer clásico que ganó tu hijo? En verdad, el primer clásico que ganó mi hijo. ¿Y Pero cómo lo fue más eso? grande, ¿Cómo viviste eso? bueno, a mí hasta me sacaron un video porque yo estaba viendo la carrera y me fui solo. Yo montaba ese, ¿sabes? Como estaba en el Jockey Room, me fui por una esquina solito, por un televisor y ahí yo estaba viendo esa carrera. Y cuando faltaban los últimos 400 metros, empecé yo a empujar a Johan así, dale, Johan. Y como en el octavo, yo, cámbiate el fuete a la zurda, ¿sabes? Y me grabaron y todo eso, yo estaba bien emocionado. Y cuando vi que Johan pasó la meta, me quedé como, te lo juro, como 10 segundos así, frisado, mirando el televisor. Como tal, que no lo podía creer. Pero Qué ahorita bien. que Ramón comentó del debut de Johan, Ramón no lo comentó, yo debuté en la carrera con Johan y arranqué al lado de él. Imagínate. Porque yo no tenía monte en la carrera y le pedí el favor a un entrenador amigo mío, a Eli Betancourt, que me diera la oportunidad para debutar con mi hijo. Y me dio la oportunidad y pude debutar con Johan. Me gustaría saber si la impresión que yo tuve viéndolo, si muchas veces en carrera uno piensa que estás detrás de caballo y tú no puedes ver bien los otros caballos, pero tú tuviste la oportunidad de ver dónde iba Joan y también ver lo que yo vi de que iba esperando. ¿Cuál fue tu impresión viéndolo?
Bueno, te voy a decir más o menos cómo fue la carrera. La yeguita mía tenía más velocidad que la de Johan, pero mi yegua siempre, pues yo la había montado antes, tendía siempre a buscar un poco para afuera. Y ya yo estaba preocupado porque el que salía afuera de mí era Johan. Yo era el 2 y Johan era el 3. Y ya yo antes de salir ya yo lo estaba cuidando. Entonces partimos y la yegua mía arranca como 2 largos al frente de que la de Johan. Y yo rápido, cuando la yegua va buscando para afuera, ya yo la voy jalando rápido. Ahí, porque yo sé que Johan va como 1,5 o 2 largos detrás de mí. Y cuando veo ya como por los 800 que Johan se me pega afuera medio cuerpo así y después me sacó como un largo. Pero como tú dices, en el punto de los 600 metros yo veo a Johan todavía tranquilo. Y eran 5,5 la carrera, 1,100 metros. Y ahí yo le grité a Johan, Johan, monta. Y él me escuchó cuando yo le grité y ahí Johan empezó a montar. Y yo digo que gracias a Dios que cogió al otro ahí mismo en la misma meta. Pero que hizo yo mirando desde atrás, hizo una buena decisión cuando en los 400 se metió por dentro. Yo ahí, chacho, pendiente, porque en Filadelfia ahora, en el último 16 hay una pantalla, un televisor grande, y ya yo iba mirando el televisor a ver si yo y empujando. Y ahorita él me hizo la pregunta, la emoción mía más grande, te puedo decir los que yo he ganado, el Eclipse Award, la emoción más grande que yo he sentido en toda mi carrera fue cuando Johan pasó la meta al frente. En el debut. En el debut. Esa es la emoción más grande que yo he tenido en toda mi carrera. Qué bonito, claro, claro. Y para ti, Johan, ¿qué fue? ¿Qué significó esa primera carrera, partir al lado de tu papá y esa experiencia? ¿Cómo fue para ti eso? Fue bien bonita, en el momento, ¿sabes? De que no me chocara mucho y no me diera mucho nervio y no pensara que algo malo fuera a pasar. Muchas cosas que uno piensa nervioso. Pero fue algo bonito y fue, ¿sabes? El resultado de mucha dedicación, mucho sacrificio y mucho sacrificio que mi papá hizo por mí también, que él es parte ¿sabes? De esa primera victoria. Él fue y es mi mentor y mi héroe y eso se la dedico a él. O sea, esta historia es prácticamente como para una película. Sí, eso yo le digo a la gente que yo y Johan podemos hacer una película, ¿sabes? Como empezamos en la finca con la yegua que nos regalaron, podemos hacer una película. Pero tranquilamente, es que es una historia, oye, yo me imagino, a ver, repito, como padre, tu emoción, sobre todo en esa primera carrera, en la victoria de Johan, yo no tendría cómo describirlo. O sea, No, yo creo que para ti no hay una cosa más bonita en tu vida, no creo, sí, lo dudo. te digo que yo llegué quinto y Johan pasó la meta y yo pasando la meta ya yo estaba llorando, ¿sabes? Se me salían las lágrimas, ¿sabes? Pero era la emoción. Una emoción bien grande y bonita, ¿sabes? Porque yo sé todo el sacrificio que pasó Johan. Como yo siempre le decía a la gente, ¿sabes? Cuando yo lo llevaba al hipódromo, que lo veían conmigo y le preguntaban, ¿tú vas a ser jockey? Y Johan, sí, chacho, y lo miraban que iba a ser alto. Chacho, tú no sirves para jockey. Y allá yo miraba a Johan. Yo sé que él le enojaba cuando le decían eso. Y yo le decía, no le hagas caso, que tú tratas hasta donde tú puedas. Si el día que tú sientas que no puedes, pues, pero trata. Nunca escuches las cosas negativas. Johan, escuché que tu enfoque fue tan grande y tu pasión por la profesión que cuando estaba muchachito tú ni querías jugar baloncesto porque no querías crecer. ¿Es verdad eso? Sí, bueno, mi mamá me hizo apuntarme como no jugaba ningún deporte, hasta como los 13, 14 fue que vine a jugar deporte y fue el soccer. Y, y después paré de jugar soccer también porque supuestamente yo me estaba viendo más largo, que estaba creciendo y le dije, no voy a jugar más soccer. Wow. Sí. Oye, Roberto y Johan, algo rapidito que me viene a la mente es que yo también tengo hijos e inicialmente cuando ellos estaban creciendo yo decía, wow, ¿qué tal si ellos quieren ser jinete? Entonces uno como jinete ya se acostumbra al riesgo y de verdad que uno no lo percibe como riesgo cuando estás montando y ya tú sabes lo que tienes que hacer. Sin embargo, cuando yo pensaba, si algún día alguno de mis hijos van a ser jinete, yo no sé cómo yo voy a hacer para dominar eso estando en la carrera. No es lo mismo cuando es un amigo que siendo tu hijo. En cuanto al temor, porque uno quiere lo mejor para ellos, que Dios no lo quiera que no se vaya a caer.
¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ustedes superaron eso? Y ahorita, si ustedes tienen que montar en la misma carrera, viceversa, bien sea tú con tu papá o Roberto, tú con Joan, es algo que ustedes ya lo dominan como si fuera simplemente otro jockey, no tanto como padre e hijo. Bueno, yo, ¿sabes? Al principio, como cuando empezó a galopar, que empezó, ¿sabes? En la pista y eso, yo me preocupaba, siempre estaba, yo te digo la verdad, yo estaba nervioso, ¿sabes? Que no le fuera a pasar nada. Y lo mismo me pasó cuando empezó a montar. ¿Sabes? Las primeras veces que monté con él, yo estaba más pendiente a él que el caballo que yo montaba, ¿sabes? Para que no le fuera a pasar nada. Y lo que a mí me preocupaba era que, ¿sabes? Que él supiera medir bien la distancia y no fuera a agarrar pata y eso. Mm. Y eso era lo más que a mí me preocupaba hasta que lo vi, ¿sabes? Aprendiendo rápido. Que él se puede acordar que creo que en su segunda o tercera monta que montó en la milla, por poco se cae, que cogió pata en la primera curva y fue porque el entrenador lo mandó para que se fuera al frente. Y la yegua partió mal. Y Joan rápido partió de los números de adentro y la mandó y después la yegua se la arrancó y no se cayó de milagro. Y después yo, ¿sabes? Le fui diciendo poco a poco y gracias a Dios eso no pasó más nada. Pero sí, yo me ponía bien nervioso, ¿sabes? Al principio, pero ya cuando lo vi mejorando rápido, pues ya me fui relajando poco a poco. Pero cuando montaba, o sea, que yo estaba aquí en Filadelfia, sí, en carrera yo siempre estaba tirándole el ojo, que, ¿sabes? Que estuviera en buena posición, que no se estuviera metiendo en problemas. Y Johan sabe que yo no le digo mucho, ¿sabe? Cuando veo que hace un error, pues así, pues le espero por la tarde que él esté relajado en su casa y ahí yo lo llamo. Pero él sabe que no le estoy mandando mensajes entre carreras. ¿sabe? Yo sé que él es buen jinete. Roberto, a pesar de que te viniste muy joven a Estados Unidos, ¿mantienes contacto con la gente del hipismo en Puerto Rico? ¿Sigues la hípica puertorriqueña? Te digo la verdad, no la sigo mucho. Así a veces que me pongo a ver los domingos que hay clásicos, así que veo 2 o 3 carreritas, pero no la sigo mucho. No. Estoy pendiente ¿sabes? Aquí en Par y Claro. cuando no monto, me gusta ver mucho Gulfstream y las de Santa Anita. Esos son los 2 hipódromos míos favoritos. Y hasta el sol de hoy nunca he montado en esos hipódromos. Yo me acuerdo que Ramón venía a Filadelfia, él se tiene que acordar que me decía, pero Roberto, ¿por qué tú no te vas a otro hipódromo? Tú eres buen yo, que a mí no se me olvida eso. Te estoy hablando hace tiempo, Ramón. Cuando No, me tú acuerdo tú empezaste en Delaware, sabes que estabas ganando mucho. yo me acuerdo tú y Héctor Díaz, que también es amigo tuyo, y yo decía, esos son dos tremendos jinetes, y ustedes tienen que salir de aquí, sí. Pero bueno, gracias a Dios te ha ido súper bien. Joan, eh, tú, como dice tu papá, eres una persona que tiene la capacidad de aprender sumamente rápido, la manera como te ves encima de un caballo, tu estrategia de carrera es extraordinaria, sé que grandes cosas, Dios mediante, están por venir en tu profesión. Sé que hay muchas metas que uno tiene, pero si me tienes que decir una meta que es más tangible, una meta que está más cercano, que te gustaría alcanzar, ¿cuál sería esa meta? Pues sería por lo menos estar aquí entre los primeros 3 jockeys aquí en Maryland. Y tener un buen nombre aquí y sabe que lleguen las oportunidades buenas y seguir haciendo bien. Hasta ahora esas son mis metas. Y háblanos de la otra meta. Muéstranos la gorra, por favor. Ahí se ve. Sí, Gaudet Team, el equipo Gaudet que está haciéndole propaganda a la esposa y no le están pagando por hacer eso. Hombre, ¿la esposa o la novia? A la novia, futura esposa, tienes razón. Exacto, pero ya tienen fecha de matrimonio. No, todavía estamos, hay ideas, supuestamente en octubre de este año, pero vamos a ver qué pasa. Claro. Bueno, a ver, antes de finalizar, una pregunta que prácticamente en estos tiempos es obligatoria y quiero que me la respondan los dos. En los hipódromos donde montan, ¿cómo ha sido el tema del COVID? ¿Cómo han manejado la enfermedad y cómo ha sido para ustedes y para sus compañeros el tener que vivir ante esta nueva normalidad, entre comillas? Ha sido un poco extraña, ya que uno no está en el jockey room como siempre, y en el jockey room Ramón sabe, siempre estamos haciendo chistes entre el jockey room y siempre estamos juntos y bastante cerca, y ahora hay que estar bastante alejados, con mascarilla todo el tiempo, pero son las medidas que se tienen que tomar para seguir trabajando y por lo menos, ¿sabes?
seguir haciendo su vivir y tratando de lo que se tiene que hacer para por lo menos seguir montando. Roberto, ¿y en Filadelfia? No, nosotros, ¿sabes? Nos cuidamos bastante, pero a mí me dio el COVID para el 21 de diciembre, ya casi para las Navidades, salí positivo. Y tuve que hacer la cuarentena y gracias a Dios estuve todo el tiempo bien y me sentí bien. Y mira que yo me cuido, casi ni salgo, yo voy del hipódromo a mi casa, sí. Y yo pienso que a lo mejor lo cogí en un supermercado o algo, porque es donde único yo sabe que salgo y eso. Pero nos cuidamos bien y gracias a Dios, ¿sabes? Lo único que no me acostumbro es, ¿sabes? Que ahora llego tarde para montar. Si voy en la quinta carrera, llego como casi para la tercera que esté en el ensilladero. Ajá. Y ya no hay sauna ni nada de eso, que a mí me gusta meterme al sauna, ¿sabes? Para rebajar 1 libra o 2 y para calentar. Pero gracias a Dios me he acostumbrado poco a poco. Y aquí en Filadelfia ahora los jinetes no los dejan entrar al basa y, ¿sabes? A las cuadras. Nada más vamos a montar. ¿Sabes? Que nos estamos cuidando bastante. Sí. Ramón, ¿tú tienes alguna otra pregunta? No, de verdad que he disfrutado bastante esta entrevista y conociendo más de ellos. No tengo ninguna otra pregunta. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. No, gracias a ustedes por la entrevista. No, Roberto y Johan, de verdad que, oye, gracias por regalarnos esta historia. A mí realmente me conmueve mucho, me alegra escuchar este tipo de cosas y me emociona lo que ha ocurrido con las carreras y con la vida de ustedes dos. Gracias, Muchas gracias. Y un placer de conocerlo, José. Y a Ramón Igualmente. Domínguez, le quiero dar las gracias porque él siempre está pendiente de Johan, sigue su carrera y te lo agradezco de corazón por ayudar a Johan. Bueno, Pasen la voz, Roberto y Johan. Avísenle a sus amigos que nosotros estamos al aire con este programa. Ok. Así es. Bueno, y en cuanto a Johan, es fácil, vamos a decir, ayudarlo o cualquier tipo de contribución porque es alguien que se da a querer. Tremenda persona y tremendo profesional. Gracias, Dios. Bueno, así llegamos al final de este programa por el día de hoy. Roberto Rosado, Johan Rosado, nuestros grandes invitados especiales compartiendo su historia de vida y profesional. Nos despedimos, el miembro del Salón de la Fama, Ramón Alfredo Domínguez, y un servidor, José Francisco Rivera. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y también nos puede seguir a través de nuestras diferentes cuentas en las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Nos reencontraremos, Dios mediante, en una próxima ocasión. Exacta Box es presentado por cortesía de Jockey Tag.